Hoy voy a comentarles un libro que leí una parte en los últimos días que estuve en Lima. Debo decir que en Lima tenía un proyecto de lecturas enorme y no leí nada, tampoco escribí nada. Bolaño, si no me equivoco, decía, ¿no?, que cuando regresó a Chile, cuando regresó a Santiago, después de tantísimos años viviendo fuera, volvió pues consagrado, ¿no? No es mi caso para nada, pero lo que sí es cierto es que el regreso a su ciudad natal eh, le generó definitivamente una alegría, una felicidad que lo incapacitó para escribir. No escribió nada cuando estuvo ahí en Santiago, ¿no? Hay que decir que él no es exactamente de Santiago, pero sí que vivió ahí muchos años y tuvo experiencias también dramáticas, ¿no?, en la capital chilena. Y el regreso, pues es eso, ¿no? Te genera una felicidad, un estado de éxtasis que te saca de tus dinámicas cotidianas, entre ellas las mías, escribir y leer, ¿no? Así que leí muy poco, pero ¿no?, en los últimos días nos fuimos a Tarapoto y empecé a leer la última novela de Renato Cisneros. Renato Cisneros es un escritor, es un periodista peruano, limeño, nació en 1976, es de una generación, de esta generación de finales de los 70s, nacieron a finales de los 70s y que hoy en día de alguna manera forma parte de un grupo de escritores eh, que están en activo, están publicando. Está ahí Jeremías Gamboa, bueno, hay una serie de escritores y poetas, ¿no?, como el poeta y crítico Irigoyen, que me parece que también es del 76. Y además luego comentaré otro libro en el siguiente video de un escritor también peruano, José Carlos Agüero, que me parece que es del 75, 74, ¿no? Entonces ahí tenemos una generación de jóvenes escritores peruanos que están dando la hora. Y entre ellos está Renato Cisneros, que es conocido por todos los que, digamos, nacimos en el Perú o vivimos en el Perú. ¿Por qué? Porque es un personaje que ha salido mucho en la tele, ha tenido programas de entrevistas, y por otro lado es un columnista de larga data, ¿no? Porque yo me acuerdo de Renato Cisneros, imagínense, cuando yo estaba estudiando en el colegio, entrenaba básquet en el Regatas, y Regatas era un club que había ahí en Lima, que hay en Lima, y ya en la revista del Club Regatas había la columna de Renato Cisneros, ¿no?, que en esa época me imagino que estaba estudiando en la Universidad de Lima, ¿no? Él es hijo del ex ministro Luis Cisneros Vizquerra. De hecho, tiene un libro, ¿no?, La distancia que nos separa, lo publicó en el año 2015, que habla, ¿no?, de la relación que él tuvo con su padre, ¿no? Una relación que de alguna manera tiene como dos lados, ¿no? Por un lado el amor de padre, esa relación filial, ¿no? Esa relación, digamos, ese vínculo tan fuerte, de tanta lealtad y de tanta dulzura, que sin embargo se ve contrastado cuando él investiga, ¿no?, sobre quién fue su padre a nivel político, a nivel militar, y se da cuenta, ¿no?, de que su padre pues formaba parte de un proyecto de derechas, tenía amigos pues genocidas, etcétera, ¿no? Una situación que a él lo interpela, ¿no? ¿Quién es mi padre? Y ahí está La distancia que nos separa, que probablemente es la gran obra de momento de Renato Cisneros, ¿no? Ahora, La distancia que nos separa es un libro, una novela, pero que podríamos ponerla dentro de lo que se llama la no ficción, ¿no? Yo me acuerdo también que se hizo muy famoso Renato Cisneros con sus blogs, ¿no? Tenía unos blogs, parece que una chica lo había dejado, entonces él empezó a escribir, eh, un blog un poco romántico, pero también, bueno, casi como un diario, ¿no?, como una bitácora.
Y de estas bitácoras sacó, si no me equivoco, 2 libros, ¿no? Sus 2 primeros libros, Nunca confíes en mí, año 2010, y Raro, 2012, ¿no? Son libros también así de crecimiento, ¿no? Quizás se podrían enmarcar en los que son novelas de aprendizaje. Pero según he leído también a Irigoyen en El Comercio, en el Perú 21, cuando hace la reseña de otro libro que es Dejarás la Tierra, hay un salto cualitativo entre Nunca confíes en mí, Raro, y finalmente La distancia que nos separa, ¿no? La distancia que nos separa es un libro que además ha sido traducido, ha ganado premios, ¿no? Lo mismo ocurrió con Dejarás la Tierra, que ya es un libro en el que él profundiza, ¿no? Extiende la investigación de la distancia que nos separa a sus antepasados. En esta novela también juega con 2 tiempos. El tiempo presente, ¿no? En el que está este personaje que es él, y luego un tiempo que se desarrolla en el siglo XIX, me parece, que es donde investiga qué es lo que ocurrió, cuáles fueron esas situaciones de sus antepasados que de alguna manera se pueden distinguir en el presente, ¿no? O sea, cómo las cosas que suceden 100, 200 años atrás siguen en nuestra sangre, ¿no? La herencia, ¿no? Las heridas heredadas, ¿no? Las traiciones heredadas, toda esta cuestión, ¿no? Luego escribió otro libro que podríamos, digamos, considerar dentro de este movimiento, de este conjunto de novelas que se están escribiendo hoy en día. Este es un libro del 2019 que se llama Algún día te mostraré el desierto, ¿no? Me hace pensar este libro también en literatura infantil de Zambra. Y curiosamente, José Carlos Agüero, que voy a hablar de él en el próximo video, tiene un libro que es el último libro, de hecho lo ha publicado este año y lo presentó en la FIL, en la Feria del Libro de Lima, y se llama Sombriti, ¿no? Y este Sombriti es un libro en el que se desarrolla también un diálogo entre el autor y su hija, ¿no? Él hace un análisis ahí de cómo el lenguaje, digamos que nos introduce en el mundo social, nos da la existencia, pero por otro lado nos quita la posibilidad de pertenecer a eso innombrable, ¿no? A eso que es de alguna forma todo, ¿no? Muy interesante. Vamos a hablar de José Carlos Agüero en el siguiente video, pero ahora nos vamos a concentrar en Renato, ¿no? Y Algún día te mostraré el desierto, pues es este libro. Él además tiene unas redes sociales muy activas y vemos siempre cómo va a jugar a los parques con su hija, ¿no? Bueno, ahora la hija parece que ha aprendido a montar bicicleta, entonces él va haciendo un seguimiento, que es un seguimiento que no solo es el de un padre, sino el de un escritor que es padre, ¿no? Y parece ser que en Algún día te mostraré el desierto hay esta voluntad de hacer literatura a partir de la paternidad, ¿no? Renato Cisneros estudió en el Carmelitas, luego en la Universidad de Lima, y me parece que hizo un año de redacción periodística, o periodismo escrito, mejor dicho, en la Universidad de Miami, ¿no? Es importante para el libro que vamos a comentar decir que se había ido a Miami un año, pero no había tenido todavía esa experiencia de irse, ¿no? De irse y de no volver, o de no saber cuándo es que va uno a volver a la tierra natal, ¿no?
Volver en latín significa dar vueltas, ¿no? Y regresar significa volver a un punto anterior, ¿no? Entonces, cuando uno se va, luego ya está condenado a volver, ¿no? Porque cuando vuelvo, por ejemplo, cuando yo me fui o vine aquí a Barcelona, luego he vuelto a Lima, ¿no? Pero el volver a Lima implica también ya de alguna manera volver a Barcelona. Por lo tanto, siempre uno ya está dando vueltas, ¿no? Ya no se vuelve a ningún lugar definitivamente. De modo que irse es algo que nos condena, ¿no? a dar vueltas, ¿no? A perder un punto de referencia o a ganar puntos de referencia que nos hacen perder ese punto, digamos, de referencia, ese lugar, ese canon, ¿no? En el 2015, si no me equivoco, Renato Cisneros, por razones familiares, su mujer me parece que encontró una buena oportunidad en Madrid, tiene que trasladarse, ¿no? Y entonces empieza lo que es la vida actual de este periodista y escritor Renato Cisneros, que es que vive en Madrid, trabaja en Lima, porque tiene muchos, digamos, tiene programas de podcasts, etcétera, que realiza en torno a las temáticas políticas del Perú, sociales del Perú. Es decir, sigue siendo un periodista peruano que trabaja en la coyuntura peruana, pero él vive en Madrid. Él vive en Madrid y ha sufrido, sobre todo en la última época de crisis política en el Perú, donde hubo toda esta polarización tan bestia, vivió esto de ser extranjero y opinar sobre su país, ¿no? Y vivió también la descalificación de sus opiniones a partir del argumento: tú no vives aquí, ¿por qué hablas de un país en el que ya no vives, ¿no? Qué fácil es hablar desde allá, ¿no? Esta típica descalificación falaz, por supuesto, ¿no? Porque en realidad hoy en día, con la cantidad de medios de comunicación, pero también con la cantidad de divulgación falsa, ¿no? Muchas veces podemos vivir en el mismo lugar en el que están sucediendo las cosas y sin embargo tenemos una idea absolutamente errada, ¿no? De lo que está sucediendo, ¿no? Y además lo llevamos como si fuera la gran verdad. Bueno, está ese tema, está también el tema del padre siempre en la literatura de Renato Cisneros, marcado a fuego por este tema, ¿no? De la paternidad, ya sea la experiencia como hijo y ya sea también como padre, ¿no? Y está el tema del Perú, que está ahí siempre, ¿no? para Renato. Tiene 3 epígrafes este libro, y son 3 epígrafes muy significativos, ¿no? Un epígrafe es una frase de alguien que de alguna manera nos prepara para la novela, pero si la leemos al final nos damos cuenta si ha sido solo un antojo poético o si realmente son frases que contienen la temática, ¿no? Y aquí las contienen, ¿no? La temática, ¿no? Por un lado tiene a George Stevens diciendo: es muy violento descubrir que llevas dentro lo que más desprecias, ¿no? Entonces aquí está el tema de el parricidio fallido, ¿no? El hijo que intenta con su vida matar al padre, dejarlo atrás, olvidarlo, desheredarse, y con el tiempo darse cuenta de que en el fondo lo que está haciendo es reproducir lo que el padre hizo, ¿no? Esto es lo que le ocurre al protagonista de una de las historias, porque esta novela cuenta 2 historias, ¿no? Esto es lo que le ocurre al personaje principal de la historia contada en tercera persona, Matías, ¿no? Este chiquillo trujillano, hijo de un italiano y de una alemana,
que ama a su madre, tiene a los abuelos maternos en Hamburgo, recibe cartas de ellos donde le van contando cómo es la vida en Hamburgo y todo, bueno, y se queda fascinado por Hamburgo. Y desprecia a su padre, ¿no? Su padre lo hace resistente al agua, metiéndole la cabeza debajo del río, del agua, y no lo saca hasta que el otro empieza a patalear. O sea, bueno, durísimo, ¿no? Un padre realmente que él detesta. Y se va, ¿no? Coge un barco y se va del Perú con el sueño de llegar a Hamburgo. Y en el camino pues conoce a un hombre que va a ser como su padre, ¿no? Señor, un tal Clifford, que le propone pues que, digamos, hacer como de su padre, ¿no? Para que él pueda entrar a Estados Unidos, ¿no? Y tener los papeles y todo el tema, ¿no? De hecho es este hombre el que luego le dicen, oye, ¿por qué no te metes a hacer el servicio militar, ¿no? Y así es como termina este personaje yendo a Hamburgo, pero no de la manera que él hubiera pensado, ¿no? Sino que en el medio de la Segunda Guerra Mundial se encuentra ahí como un aviador que tiene misiones para bombardear ciertos lugares estratégicos, ¿no? Contra pues, las fuerzas nazis. Entonces, ahí está esta historia, ¿no? Y él cuando se encuentra en esta paradoja, ¿no? de estar ya sobrevolando Europa, ese lugar donde al que él quería llegar, se encuentra que está allí, pero está allí para destruirlo, ¿no? Y en ese momento de alguna manera se siente como su padre, ¿no? He huido de mi padre y he terminado siendo lo que él era, ¿no? Un facha horrible, ¿no? Un destructor. Ahí está el primer epígrafe, ¿no? De George Stevens. El segundo, de Derek Walcott, es también un tema muy importante en esta novela, ¿no? Y ya baña todas las historias, no solo la historia de Matías, sino también la historia del periodista, ¿no? Esta otra historia de este periodista que llega a Madrid, que regresa a Madrid, que vuelve a Madrid, pero ya vuelve para rehacer su vida, porque él ha vivido antes en Madrid, ha estado casado, una chica alemana, tenían el sueño de vivir juntos, de tener hijos, todo, y al final fracasa ese matrimonio, se separan, se divorcian, él se va a Lima a refugiarse en su familia y termina escaldado, porque realmente pues, la familia lo critica, ¿no? Y no se encuentra bien con los amigos, no se reconoce ya en esa ciudad, una ciudad perdida, ¿no? Y entonces vuelve a Madrid y coge un taxi, ¿no? Y el taxista, curiosamente, es peruano, ¿no? Se llama Antonio, y Antonio lo lleva a Malasaña, me parece, en la calle Palma, pero en medio del camino hay un atasco, ¿no? Atasco que permite que estas dos personas conversen y conversen y conversen, y en esa conversación vamos a saber algunas cosas de Antonio, pero sobre todo vamos a conocer la experiencia vital, el viaje de este periodista que no tiene nombre, ¿no? Por un lado está eso, pero por otro lado tenemos también a Matías cuando ya entra pues, en el cuerpo, en los All Americans, me parece que es. Están ahí todos estos soldados. Hay que decir que esta es la parte de la novela que a mí más me ha costado, en el sentido de que tiene da siempre una sensación como de que estamos ante una película de guerra norteamericana, ¿no? Porque los diálogos y todo pues son bastante característicos, por no decir tanto estereotípicos, ¿no? Pero bueno, es entretenido, ¿no? Está ahí, ellos se conocen, y en ese punto no hay una discusión para ver qué nombre le ponen pues, al cuerpo, ¿no? Al equipo. Y en esa discusión se genera una reflexión también sobre la americanidad, ¿no? ¿Quién es realmente un americano, ¿no? Y entre todos se dan cuenta de que todos vienen de familias de extranjeros, ¿no? Estados Unidos es un país de inmigrantes, ¿no? En la otra historia está Antonio, que vive en España, pero sigue ligado al Perú,
Y está este periodista que va y viene, que tiene un conflicto con su país, etc. Y entonces Derek Walcott en el epígrafe nos dice: tengo algo de holandés, negro e inglés, así que no soy nadie o soy una nación, ¿no? Está esta reflexión sobre la migración, que es uno de los temas de esta novela, ¿no? Y finalmente tenemos a L.P. Hadley. El pasado es un país extranjero, dice. Allí las cosas se hacen de otra manera, ¿no? Y este es un tema del que vamos a seguir hablando, también con el video que haré sobre José Carlos Agüero, porque está este tema del pasado, ¿no? ¿Cómo pensamos lo que pasó, ¿no? Lo que sucedió, ¿no? El tema de la memoria, ¿no? La memoria como una forma de pensamiento, pero también, desde luego, como una forma de imaginación, ¿no? Como un proceso creativo, un peligroso proceso creativo, en el cual a veces embellecemos pues el pasado, deformándolo, justificando ciertas cosas, ¿no? Y también creamos mitos, ¿no? Creamos mitos. Entonces este libro va de todas estas cosas, ¿no? Están todos estos temas. Hay que decir que es un libro ambicioso, ¿no? Es ambicioso. Es un libro que cuando yo terminé pensé: ¿por qué no escribió solo la historia, ¿no? De este tal Matías, ¿no? Pero bueno, en realidad las dos historias vamos a ir viendo que tienen una conexión, ¿no? Primero es una conexión de irradiaciones, ¿no? Hay unos temas que se van, digamos, tocando, el amor, la violencia, digamos, hay ahí ese tipo de temas que vamos a ir viendo, que están juntos, que se van tocando, pero no hay, digamos, a nivel de trama algo que las hile, ¿no? Entonces uno va, por un lado tienes atención en lo que va a pasar en cada una de las historias. Debo decir que para mí me he identificado muchísimo más con la historia del periodista que no con la historia de Matías, ¿no? Quizá porque a mí la trama de guerra no es una trama que me interese demasiado, ¿no? Pero sí es verdad que a lo largo de la historia, si bien uno tiene digamos, una necesidad de saber qué cosa va a pasar en cada una de ellas, si hay algo que te empuja de una forma, digamos, determinante, es el hecho de querer saber cómo es que estas dos historias se conectan, ¿no? Y eso, para mí, es casi lo mejor de la novela, ¿no? Porque Renato realmente lo deja hasta el final, ¿no? Entonces ahí se ve, ahí al final hay una circularidad muy interesante que el lector tiene que descubrir por sí solo, ¿no? Como digo, me quedo, para terminar, con la primera trama, la trama de la historia del periodista que vuelve a Madrid, que quiere rehacer su vida, ¿no? Por reflexiones como esta, ¿no? Que además me interpela, o me interpeló cuando estaba en Tarapoto, ahí en la hamaca leyendo este libro, las primeras páginas de este libro, porque es algo que nos sucede, ¿no? A todos los peruanos, y me atrevo a decir a todos los inmigrantes, que nos vamos de nuestro país, ¿no? Y tenemos ese conflicto siempre de si volver o no, si hice bien, si no lo hice, ¿no? Y aquí miren esta reflexión con la que quiero terminar este video, no sin antes recomendarles este libro de Renato Cisneros, probablemente su ficción más ambiciosa y el inicio quizá de un nuevo rubro en su investigación literaria, ¿no? La única contrariedad, dice este narrador en primera persona, el periodista que vuelve a Madrid, la única contrariedad que traje conmigo fue una pregunta que a lo largo de estos años se mantiene incontestable. ¿Debería volver? Tal vez eso sea lo único que me une a Antonio, el taxista, ¿no? Ninguno ha podido desentenderse por completo del Perú o de ese malestar perdurable que es el Perú. No basta con interponer un océano entre medio. La distancia
difumina el pasado, mas no lo borra. A la larga entiendes que la vida que empezaste fuera de tu país no sustituye a la anterior, es su prolongación en otra geografía. Son vidas disímiles, pero hermanada la una con la otra, que coexisten en simultáneo. La nueva vida es un insomnio dilatado en el que vas penetrando tenuamente, mientras la vida anterior, la vida que vivías y truncaste, deambula en paralelo, a lo lejos, como un hipotético fantasma sin cabeza, una sombra inválida, un alma en pena que no deja de vagar.